¡Ey, cuidado! Ahí viene, ahí viene. Se soltó el animal. Se quitó el lazo. Aquí viene Batista. En representación de SmackDown a golpe limpio. ¡Wow! Yo me pregunto, en este momento, Carlos, ¿qué estará pasando por la mente de Batista? Aparte del el griterío, los miles de fanáticos, en sus hombros está la responsabilidad. Wow. Es artillería pesada contra artillería pesada. Raw contra SmackDown. Mira las luces, Carlitos. ¡Qué ambiente! ¡Qué chuchín! ¡Qué linda! Esta noche preciosa. De esto se trata, dice aquí. Oye, se le ve la emoción a Batista. Está cargado de energía, de electricidad. Bueno, Carlos, si tú amas este deporte y no te emociona al estar aquí, entonces hay que revisarte el pulso. Porque la verdad es que esto está tremendo. Y Batista, que de por sí es explosivo. Imagínate ahora. Damas y caballeros, representando SmackDown, permítanme presentarles al animal. Una noche fastuosa. ¡Wow! Más ¡Mira esto! vistuosa en la lucha y en el entretenimiento en general. Se le abren las puertas del corazón a los fanáticos para recibir a uno de sus ídolos, a Batista. Una extravaganza que se distingue del resto. Parte de la historia de la lucha y el entretenimiento deportivo a través de 24 años. Amigos, esto es para vivirlo. Esto, como decía nuestra publicidad, desearía que estuvieras aquí. Y al estar aquí, nosotros esta noche te decimos que si lo estás viendo en tu casa es lindo, pero estar aquí en persona, ¡wow! Esto tiembla el estadio completo. Mucho cuidado. Este señor también tiene un gran poder físico. Lo presenta William Regal, gerente de Raw. Y el oponente de Batista esta noche, representando a Raw, la planadora samoana. Bueno, es Umaga, pero él dijo Umanga. Hay que orar. Y este enorme samoano viene dispuesto a barrer la lona con Batista. Esto va a ser un combate no apto para cardíacos. Si hay una oportunidad para que Umaga se gane a Batista, es esta noche. Yo les voy a decir por qué. Mientras vemos a Michael Cole. Durante las últimas semanas hemos visto cómo se ha agudizado el nivel de intensidad de este par de superestrellas. Cada uno de ellos demostrando la capacidad que tiene para aniquilar al contrario en WrestleMania. Y hablaba de Umaga terminar con Batista, porque cuando yo pasaba por los camerinos, noté a un Regal tan y tan confiado que prácticamente tuve que preguntarle, ¿por qué usted cree que Umaga puede ganarle a Batista? Me dijo, ¿no has visto que cuando Umaga le ha aplicado el dedo punzón samoano o el Samoan Spike a un Batista, no ha logrado incorporarse de nuevo? Y yo basándome en eso, Carlos, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo le veo posibilidades de triunfo a Umaga, muchas. Fue un reto inicial por parte de uno de los gerentes que fue respondido inmediatamente. ¿Le pareció a doña Vicky Guerrero tremenda idea? De tacleada a tacleada, de tú a tú, afuera del ring, Umaga. La majestuosa escenografía que es el marco de la vitrina de los inmortales. Hasta Regal no se siente a salvo cerca de Umaga. Es el escenario para esta batalla de marcas. Batista contra Umaga. Batista es un individuo muy orgulloso como superestrella y también orgulloso por los colores que representa. Está obligado a SmackDown desde el año 2005. Amigos, este es un choque de trenes. Dos titanes en el ring. Y Umaga, me acuerdo que de entrada
Cuando recién lo vimos aquí por vez primera en la WWE, lo primero que hizo fue aniquilar a Ric Flair. Miren qué patada cruzada. No ha permitido que nadie detenga su estilo. Ha sido estelarista en WrestleMania. Un pilar de la marca, como lo señaló Carlitos. Y otra bota, mejor dicho, bota no, porque el hombre lucha descalzo, pero como si tuviese una bota, porque el callo que tiene en ese pie, compadre. Está el callo que hace orilla. Si desde pequeños los entrenan caminando sobre piedras rojas, porque tienen fuego por debajo. Y ahí sale Umaga. A ver si de una vez manda las regaderas al representante de SmackDown. Veamos esto. Escucharon. Así de pesadamente cayó Batista. Está a la merced de Umaga, que lo castiga con plancha y en la espalda. Eso sí que duele. La cuenta para Batista. 1, 2 y por poquito. Bueno, Chad Patton es el árbitro en este combate tan importante de las marcas. Una decisión incorrecta en este combate dejaría una marca sintiendo el rencor, el odio hacia la otra marca. Umaga se siente seguro. Parece que no le afecta para nada la enorme cantidad de fanáticos de la WWE aquí presente en WrestleMania 24. Se siente muy cómodo. Miren qué manera de castigar a Batista contra el esquinero. En la lucha en Super Libre por el título de los Estados Unidos, buscaba destronar a Batista. MVP lo tenía listo hasta que en esa lucha en Super Libre entró Umaga y le costó precisamente el título. Y no solamente eso, ahí es donde yo saco mi predicción de este combate, de que yo opino que Umaga, o pienso que Umaga va a ganar, porque le afectó desde que le aplicó el dedo punzón o el Samoan Spike. No pudo hacer nada y ahora lo conecta. Fue de machetazo. Sí, una especie de cuchillo en la garganta de Batista. Pero recuerden ustedes que Batista también le ha podido aplicar la lanza a Umaga recientemente. Una especie de mensaje diciéndole, mira, yo también tengo lo mío, pero el ataque ahora está concentrado sobre las carótidas de Batista. Sufriendo, siendo castigado. Comienza a rugir el público hacia su favorito, Batista. Como recordarás, tuvimos una edición especial de Raw donde las luchas eran revanchas de pasadas WrestleManias. Ahí fue donde Batista le dio la sorpresa a Umaga. Viene Batista estrellado brutalmente de espaldas contra la lona. Umaga buscando distancia. Peligro inminente para el animal. Ahí viene Umaga. Cuidado. ¡Wow! Hugo, mira esto. Se ha encaramado en las cuerdas. Hay distancia que recorrer. Y no encontró a nadie en el camino y le da con su pesado cráneo a la lona. Batista de pie y en pie de guerra también, pero wow, no pudo con el peso de la enorme figura y casi que recibe la cuenta de 3. Cerquita, pero todavía no la victoria. Vimos por una bandera. ¿Cuál era esa, Carlos? ¿De España por ahí? Posiblemente hay banderas de todas partes del mundo aquí. Qué lindo ver a nuestra gente en las tribunas de este enorme estadio. Una vez más, España, bienvenidos amigos oficialmente al mundo de los eventos a través de pay-per-view de la WWE o WWE o WWE. Bueno, el que está viendo doble en este momento es Batista, cortesía de los calambres a las carótidas por parte de Umaga. Y más correctamente WWE. Ahí está. Para los gustos de los colores. Yo lo digo fácil. Si se trata de esta empresa, es el campeón de la WWE. Si es W, si es W, si es V, los complacemos. El asunto es que ustedes son parte de la W, de la W o de la V. Y exactamente como nosotros nos narramos WWE, pues es una frase que luego se forma parte del léxico de nuestros fanáticos. Es más, allá nos dicen, mira, nos gusta la WWE. Como fanáticas del Reino Unido. Sí, de Australia también, de Irlanda, de Italia, de Portugal. Presiona Umaga. De todas partes de Europa y también de la América Latina. Cabezazo de Umaga. ¡Oh! Zambullida samoana aplastante, devastadora. ¡Lo tiene, Carlitos! Lo cubre 1, 2 y no sé ni cómo logra salvarse de la derrota Batista. Salvaje presión de Umaga. Comenzó todo esto con el sorpresivo cuchillo a la garganta o machetazo. Luego la zambullida samoana. Y de momento comienza a desaparecer Batista de la pelea por la marca o la supremacía de las marcas.
Quiere rematarlo Umaga a Batista. Cuidado, cuidado, está presentando dura resistencia. Batista conecta y sigue conectando el animal. Toma en la cara. Bueno, puso el ancla ahí. El hombre de Samoa y conecta con la rodilla en el abdomen a Batista. Lo manda de espaldas a la esquina y levanta también la bota justo a tiempo. Batista va al frente, el animal, pero lo frenaron. Cuidado con el dedo punzón. Ahí está. Apártate. Lo bloqueó Batista. Bloquea el dedo punzón de Umaga. Trata de liberar su Umaga. De poder a poder recurre al cabezazo. Ahora Umaga. Se aparta Batista. Se comió el poste en la esquina. Umaga quedó mareado. Batista lo carga. ¡Oh! Rompe espina. Y si se golpeó fuerte en un lado del oído con ese rompespina dorsal, creo que es ahora o nunca para Batista. Le podrá dar la victoria a la marca de SmackDown. Parece ser que viene el contraataque definitivo. Batista preparándose. ¡Oh no! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Amigos, le costó trabajo. 1, 2 y lo logra. Con el bombazo Batista. De SmackDown. Bueno, Hugo por poco y le cae nuevamente el peso del cuerpo de Umaga a Batista encima, sino que dio marcha atrás un tanto Batista para poder proyectar violentamente el cuerpo de Umaga sobre la lona. Y eso fue producto del golpe de la zambullida samoana. No se había percatado Batista que estaba tan lastimado hasta que levantó el peso enorme de Umaga. Ahora, ¿cómo lo controló? Veamos parte de la acción. Vean ustedes, primero la zambullida samoana a la cual se refería Hugo, que hubiera sido definitiva para cualquier otra superestrella. Luego comienza a debilitarlo a Umaga con el rompespina dorsal. Ripostaba bien Batista y terminaba así la lucha. Miren lo que hace. Mira, parecía que le iba a caer encima, pero logró de todas maneras el super bombazo. Es más, le puso tanta salsa a sus tacos que por poco lo convierte en un destrozacara o se autoelimina él. Y sufre William Regal, amigos. Victorioso, asciende hacia un lugar donde lo atiendan rápidamente Batista porque está sumamente lastimado. En un lado, el dolor en su cintura. Espero que no se desgarrase algo. Pero esta noche le ha dado la supremacía a la marca SmackDown Batista.